buenos días, amigos del día. Que tengan todos un día feliz, lleno de realizaciones positivas. Les damos la bienvenida a El Día y los buenos días también a Amelia Deschamps y Javier Cabreja. Buenos días, Amelia, ¿cómo te amanece? Muy bien, Uchi, buenos días Javier, buenos días a todos. Hoy es miércoles 26 de agosto del año 2020. Es un placer para nosotros acompañarles esta mañana, una mañana cargada de muchísimas informaciones y muy diversos los temas que vamos a abordar en el día de hoy, así que no se pueden perder nuestro contenido. Javier, buenos días. Buenos días, Amelia, buenos días, Uchi, buenos días a todos los amigos que nos siguen cada mañana. Hoy con interesantes informaciones, análisis de la medida que se vienen tomando desde un gobierno que apenas tiene una semana y media, pero ha mostrado un gran nivel de activismo dando respuesta a lo que ha definido como sus prioridades. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, además de las interesantes entrevistas que tendremos en un primer momento con representantes de Guardianes de la Democracia, que es un grupo de jóvenes que estuvo presente observando, monitoreando el proceso electoral en las pasadas elecciones, y también en una segunda entrevista vamos a tener a Paola Rainieri, quien es presidenta de Azonadores, y con ella vamos a conversar sobre el plan que en materia de turismo presentó el presidente de la República el día de ayer. Así que los dejo con las informaciones, esta vez y al principio en seguimiento al coronavirus en nuestro país. Adelante, Uchi. Bueno, de inmediato las estadísticas. Vamos a ver el cuadro. Tenemos que ayer se registraron 3.221 muestras, detectando 609 casos y con 12 personas fallecidas registradas en el día de ayer. De manera que llegamos a 92.217 casos y a 1.585 defunciones. Ahí ven los recuperados, los descartados, y de inmediato pasamos a la comparación con las Antillas Mayores. Seguimos ventajosamente a la cabeza, lamentablemente, en cantidad de casos y en cantidad de fallecimientos también. Y ahí lo ven. Puerto Rico sigue avanzando, pero tiene una tercera parte de los casos que nosotros tenemos, y la proporción de los fallecimientos es mucho más grande. Nosotros 1.585, Puerto Rico 395, llegando a 400. Es decir, que tenemos como 4 veces más fallecimientos que Puerto Rico y 3 veces más casos que ellos. Haití sigue aumentando, aunque poquito a poquito. Ahí lo tienen. Cuba también aumenta poquito a poquito, y Jamaica de manera todavía mucho más lenta, pero todos aumentan un poquito. Esa es la situación en comparación con el Caribe, y esto tiene, hay que señalarlo de nuevo, mucha importancia, porque de las personas, que no deben ser muchas, que en el mundo están pensando en montarse en un avión para un viaje de placer, bueno, el Caribe es muy atractivo para turistas de todo el mundo, y nosotros somos los líderes absolutos en turismo, pero el turismo se ha caído. Y entonces, mientras si esos viajeros potenciales dicen: me voy al Caribe, déjame ver cómo anda el coronavirus por allá, no nos favorecen los números de la pandemia en comparación con los demás países. Quizás por eso parte de las cosas que se anunciaron ayer, que las vamos a comentar más adelante. Bueno, podemos comentarlo ahora. Una de las cosas que anunció el gobierno es que no se le van a hacer pruebas
de COVID a los turistas que vengan y se les va a exigir pruebas negativas. No tienen que traer pruebas y aquí van a hacer pruebas aleatoriamente. Es decir, que estamos flexibilizando un factor de riesgo. Si como resultado de esa distensión de las prevenciones con los turistas que vienen del exterior, entran casos importados y hay más contagio, terminará sufriendo el turismo. Obviamente la población dominicana, porque va a haber más contagios. Pero lo que se trata de favorecer ahora, que es el turismo, si hay rebrotes, si vienen casos importados y crecen las infecciones, entonces eso irá en contra del turismo. Uno se pregunta si no hubiera sido mejor mantener la necesidad de esas pruebas, la exigencia de esas pruebas negativas para venir al país. Así que habrá que cruzar los dedos en esa materia. Vamos a ver entonces esa nota de los anuncios que hizo ayer el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado. De ahora en adelante a los turistas que ingresen a territorio dominicano no se les realizará ningún tipo de prueba, anuncio hecho por el presidente Luis Abinader tras consultar a la Organización Mundial de la Salud, quien indicó se le aplicarán a quienes más lo necesiten. Tampoco estaremos realizando pruebas masivas a su llegada, sino pruebas aleatorias de rápida aplicación. De este modo garantizaremos que las pruebas disponibles sean utilizadas para quien más lo necesite, especialmente los casos más críticos. Lo que sí hemos decidido es otorgar a todo turista que visite un hotel un plan de asistencia al viajero, que además de incluir una cobertura de salud, cubra los costos de cambio de vuelo y estadía prolongada ante la ocurrencia de un contagio. El mandatario habló al respecto al presentar el plan para el turismo, que se apoya en 4 ejes fundamentales como la gobernanza, gestión de riesgo sanitario, comunicación y apoyo económico, para lograr la normalidad del sector y salir más fortalecidos y en mejores condiciones una vez pase la pandemia. Estos 4 ejes de este nuevo plan actuarán de forma conjunta y coordinada para lograr el objetivo marcado: recuperar la normalidad en el sector y salir más fortalecidos y en mejores condiciones una vez pase la pandemia. En ese sentido, se dijo que según estimaciones, desde que inició la pandemia hasta la fecha, en el sector turismo, bares y restaurantes se han perdido unos 150.000 empleos directos y unos 350.000 indirectos. A la fecha, a pesar de que no hay mucha información específica de las pérdidas de empleo, pero se estima que estas pérdidas hoy están superando los 150.000 empleos, directamente entre turismo, bares y restaurantes. También tenemos que pensar en la cadena de bares y restaurantes, que es todo el sector completo. Y si tomáramos los indirectos, es muy probable que estamos hablando de más de 250 y casi 300.000 empleos. En tanto que el ministro de Turismo, David Collado, indicó que invertirán en publicidad e infraestructura hotelera para seguir impulsando el sector turístico que reinició sus operaciones el pasado 1 de julio. Que es el fortalecimiento y el pilar de nuestra economía. Y es por eso que este sector, tomando en cuenta que para el año 2020 tendremos una reducción en las divisas de aproximadamente 2.500 millones de dólares por la caída del turismo, que el presente gobierno ha tomado medidas muy claras y contundentes para hacerle frente a la situación que estamos viviendo. Con la asesoría de organismos internacionales y el trabajo en conjunto con el sector privado, Abinader apoyará al sector turístico en materia económica, flexibilizando algunos aspectos donde se tiene previsto la creación de más y mejores empleos. Para Telenoticias, Gregory González. Bueno,
Ayer también se reunió el presidente con el Colegio Médico Dominicano, pero vamos a ver qué dice Amelia Deschamps acerca de estas medidas anunciadas para reactivar el turismo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted planteaba hace un momento. Cada vez que relajamos las medidas, perdemos el control de la enfermedad en el territorio nacional. Recordemos que después de la apertura económica y que comenzamos a implementar las fases 1, 2, llegamos a la 4 sin darnos cuenta. Prácticamente colapsó el sistema de salud o el sistema sanitario. Tuvimos algunos centros importantes hospitalarios del país a su máxima capacidad, y esto demandó una mayor acción por parte de las autoridades, que hoy pueden decir que está más relajado el sistema sanitario, pero esto no necesariamente tiene que ver con que nuestro contagio es menor o que tenemos una menor cantidad de personas enfermas. Es que también se incrementó la capacidad del sistema de salud con la entrada de más camas, más unidades de cuidados intensivos, una mayor cantidad de médicos y enfermeras. En adición a eso, algunos hospitales adicionales en comunidades que no tenían esta facilidad. Entonces, cuando lo vemos en términos de proporción, decimos, está un poco más relajado el sistema ahora porque se tuvo que atender a la demanda, pero eso no significa que no estemos en un riesgo. Me llama la atención esa decisión de no pedir pruebas recientes. Si bien es cierto que no hay una garantía absoluta de que quien te entrega una prueba de hace una semana hoy no esté enfermo, digamos que estas medidas sí obligan a que quien pretenda viajar hacia nuestro territorio tome algunas medidas adicionales de precaución y de prevención, porque sabe que en el país que lo va a recibir, en este caso la República Dominicana, se está exigiendo ese nivel de control. Llama la atención, todos sabemos que el turismo es el principal motor de la República Dominicana y ya había sufrido una carga importante, un descenso importante el año pasado. Tenemos que acordarnos de esa campaña, intento de campaña de descrédito que se hizo el año pasado, 2019, que afectó las reservas de turistas en nuestro país, y ahora entonces tenemos el impacto de esta pandemia. Según las autoridades, apenas es de un 5% la ocupación hotelera que tenemos en el territorio nacional, cuando en realidad el sector turismo representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Así que vamos a ver qué pasa, qué impacto tienen estas medidas, si se pueden incrementar los empleos que hasta ahora se mantienen, porque según las autoridades se han perdido alrededor de 150,000 empleos directos y 300,000 empleos indirectos. Obviamente deseamos no solamente que el turismo se restablezca por lo que representa para la República Dominicana en términos económicos, sino también en términos de promoción y publicidad. Nos sentimos orgullosos de lo que se muestra de nuestro país a nivel internacional y del atractivo que representamos y la manera en la que los turistas hablan de República Dominicana. Para nosotros es un motivo de orgullo hablar de las cualidades que tiene República Dominicana en términos de flora y fauna y en términos geográficos, pero también hay un impacto para las familias que dependen directamente de esta actividad, no solamente el que trabaja en el hotel, sino que también está la cadena de valor que representan los agricultores, aquellos que ofrecen servicios en la decoración de los hoteles, las actividades que se realizan en los hoteles. Es una cadena muy grande, es un impacto muy grande el que tiene este sector. Ojalá y las acciones que se están implementando en este momento contribuyan a una reactivación de esta actividad económica poco a poco, sin poner en riesgo la salud de los dominicanos, que es nuestra preocupación, porque hasta ahora no se tiene el control y hemos visto cómo esta enfermedad en países que han hecho una apertura con poco control han vuelto atrás, y tenemos muy de cerca como ejemplo a España, donde viven tantos dominicanos, y eso es preocupante. Después de que han flexibilizado las medidas, se han tenido un repunte de la enfermedad y otra vez han tenido que volver a las medidas de restricción. Ojalá y en República Dominicana, con estas acciones, el gobierno dominicano sepa de qué manera esta forma aleatoria de hacer las pruebas, en qué cantidad, en qué proporción, no se dijo, va a garantizar la tranquilidad y que no haya un rebrote de la enfermedad. Precisamente
por esa necesidad de tener un control. Ayer se produjo una reunión muy importante en el Palacio Nacional entre los representantes del sector salud y el Colegio Médico Dominicano, que está establecido por ley, es un órgano consultor y consultivo del gobierno, pero que había tenido choques frecuentes con la pasada administración, momentos de más acercamiento, momentos de más distanciamiento. La situación no era muy amigable en los últimos meses entre el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano, que ha estado reclamando una mayor participación a la hora de tomarse decisiones sobre cómo se va a enfrentar la enfermedad, una integración al equipo de trabajo que establece las políticas públicas, y parece que eso va a ocurrir a partir de ahora. Muy buen ambiente el que se respiró ayer en esa reunión en el Palacio Nacional, que abre las puertas hacia un mayor consenso en el establecimiento de las medidas para disminuir el impacto del coronavirus en el país. Vamos a escuchar esta historia. En el encuentro que se realizó de forma privada en uno de los salones de la Casa de Gobierno, la directiva del Colegio Médico Dominicano planteó unas 14 iniciativas al presidente Luis Abinader y a los miembros del Gabinete de Salud a fin de enfrentar la pandemia y mejorar la crisis sanitaria de salud. Entre ellas, la selección de 1,000 médicos que serán contratados para dar respuesta a la emergencia por COVID-19 y la extensión del horario para el toque de queda. El toque de queda debe de continuar, lo hemos dicho muchas veces y lo mantenemos. ¿Se lo plantearon al presidente? Claro que sí, nosotros siempre lo hemos planteado, el presidente lo sabe, que señor, no se puede levantar el toque de queda. Sobre la situación por la pandemia, el ministro de Salud, quien formó parte del encuentro, reconoció que hay un retraso en las pruebas para detección del virus en el laboratorio nacional. Hemos encontrado un laboratorio nacional muy deficiente, pero creemos que debemos mejorar. Tenemos un embotellamiento en las pruebas, en casco botella, y realmente se han atrasado muchísimo, por más de 20 días. En respuesta a las dificultades para la aplicación de las pruebas, la vicepresidenta Raquel Peña confirmó la puesta en funcionamiento de 8 nuevos laboratorios de 17 que serían habilitados según se anunció la pasada semana. Se le dio la habilitación a 8 laboratorios privados en toda lo que es el país, que ya estaban listos, solamente necesitaban esa habilitación por parte del Ministerio de Salud. Al tema también se refirió la representante de la Organización Panamericana de la Salud en el país, quien consideró que la extensión del actual estado de emergencia dependerá de la evolución de la situación epidemiológica. Valoró como acertadas las últimas medidas en contra de la pandemia. Acertado ha sido porque bajamos de 1,000 y pico a 600 casos, o sea, eso es algo, yo creo que es evidente, que el hecho de que el toque de queda, aunque no fue la restricción de movilidad, que se escucha mejor, no fue de manera generalizada ni todo el día, pero sí hubo una restricción de movilidad a partir de 1 hora de la noche, de las 7, sí pudimos ver que hubo una disminución. Aunque la decisión de solicitar la prórroga o no del estado de excepción que concluye este 3 de septiembre debe ser tratada por las autoridades de gobierno, el ministro de Salud consideró necesario que el país mantenga medidas de control para prevención del coronavirus. Para el combate a la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud entregó la mañana de hoy 49 toneladas de equipos médicos de protección al Gabinete de Salud en un acto celebrado en el Palacio Nacional previo al encuentro con el gremio médico. Será este próximo 15 de septiembre cuando el Colegio Médico Dominicano vuelva a reunirse en la Casa de Gobierno para entregar una propuesta concreta sobre todos sus planteamientos para la mejora del sector salud. Para Telenoticias, Crisaleidi Madero. Bueno, para atender esta pandemia se necesita del concurso de todos, y qué bueno que haya una integración del Colegio Médico a este proceso, como además institución que agrupa a todo el sector que está involucrado directamente con los pacientes. Brevemente doy unos números. Hasta ahora, según los datos ofrecidos en el día de ayer, tenemos un 38% de las camas hospitalarias ocupadas, lo que significa un descenso significativo con relación a la cantidad de camas que teníamos anteriormente. No, estas son las cifras y los casos. Estoy hablando de la cantidad de ocupación en los hospitales. Las unidades de cuidado intensivo están en un 59% de ocupación y los ventiladores son un 44%. Tuvimos a finales de julio un uso de prácticamente el 100%. Esto nos habla de un descenso importante, pero no podemos relajarnos. Vamos a utilizar esto.
las mascarillas, la que usted tenga, la que usted pueda utilizar, estas que son las más fuertes, la N95, la de tela, la va a poner doble, cuídese, protéjase porque de usted depende. El no enfermarse, o por lo menos tiene menos posibilidades de enfermarse, disminuye el impacto de la pandemia en el país y contribuye con la nación. Así que vamos a hacer un esfuerzo todos y evitemos que las autoridades tengan que estar interviniendo en fiestas y en actividades donde la gente pierde todo el control, a sabiendas de que todo ese tipo de actividades están prohibidas. ¿Por qué a los adultos hay que decirle tanto las cosas? Yo creo que ese es un tema que tenemos que discutir más adelante. Tenemos que hacer la pausa y regresamos en breve con temas políticos. La actividad en nuestro país está bastante caliente.